Hola, muy buenas tardes. ¿Cuál es el planteamiento del Partido Socialista para las fallas? ¿Cuál es la aportación? ¿Qué es lo que debería mejorar la fiesta ahora que estamos a falta de dos días? Bueno, yo creo que lo más importante de las fiestas evidentemente son los falleros y las falleras y el hecho de que es una expresión cultural de primer orden que esperamos además que pronto sea patrimonio inmaterial de la humanidad con el apoyo de todos. Pero dicho esto, además es un elemento fundamental para el desarrollo y la proyección económica de Valencia, y por esa razón nosotros creemos que hay que aprovechar todo el mes de marzo, como han propuesto algunas asociaciones de emprendedores, porque creemos que en ese sentido, por ejemplo, los conciertos de fallas de la cadena SER, que empezaron hace años con el apoyo de las instituciones, en aquellos momentos dimos ese apoyo también desde las instituciones cuando estábamos los socialistas. Creemos que es muy importante a la hora de consolidar el mes de marzo como el mes de Valencia, un mes de referencia para toda España, y por eso, entre otras cosas, creemos que es muy importante que con el consenso de todos, además, yo creo que convendría, si ese consenso se produce, que el tercer lunes del mes de marzo fuera precisamente el día en el que concluyeran cada año el festivo con el que culminan las fiestas falleras. Yo creo que eso sería muy importante porque combinaríamos una expresión popular y cultural de primer orden con algo que puede además ser generador de riqueza y de actividad económica en nuestra ciudad. El Partido Socialista además apoyó y animó a esa candidatura de la declaración como Patrimonio de la Humanidad en el Congreso de los Diputados. También el Partido Socialista promovió la profesionalización de la profesión o del arte del artista fallero. Un artista fallero que está en una situación muy difícil, y 2013 puede ser un año delicado para ellos porque van a notar de verdad la crisis. No sé si hay alguna propuesta para tratar de proteger este arte. Bueno, yo creo que en primer lugar, desde luego, lo que nosotros queremos es que la Generalitat desarrolle el módulo de formación profesional que aprobó ya en su momento el Gobierno de España y que corresponde a la Generalitat el que se desarrolle cuanto antes. Yo creo que el incrementar la formación, reglarla, organizarla, la verdad es que dará, yo creo que una dignificación a la tarea y a la profesión, y además abre también las posibilidades de que esos artistas puedan también realizar otras actividades paralelas o actividades similares en las que puedan encontrar también, desde luego, posibilidad de tener ingresos económicos, además de la propia formación en la que también está previsto que participen los propios artistas falleros. Por lo tanto, elementos que todavía refuerzan más la profesión de artista fallero, y yo creo que el camino está marcado. Aparte de esto, yo creo que las subvenciones que se dan en este caso en el Ayuntamiento de Valencia para los monumentos y también para la iluminación, para las fallas y para la iluminación, han de tener en cuenta evidentemente esta realidad de dificultades. Pero yo quiero decir, porque hemos estado visitando a los artistas falleros en sus talleres, lógicamente, pues antes de empezar la Semana Fallera, y he de decir que han hecho un esfuerzo muy importante. La verdad es que la crisis apenas se está notando en lo que son los monumentos, el esfuerzo que se ha hecho, porque realmente los artistas, desde luego, han dado de sí todo lo que han podido y han hecho, desde luego, con su trabajo que la crisis, desde luego, no haga desmerecer los monumentos ni pierdan calidad para nada. Joan Calabuig, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, gracias por este directo aquí en Hora que